Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. In the time it takes us to say, we're using Folgers instant coffee, seamlessly blended with water and ice. A splash of whatever kind of milk is your thing. And gotta get that caramel drizzle. All to make a toasty, roasty, caramel iced coffee. You could be enjoying it. Every damn sip of it. Damn right. It's Folgers Instant. La historia de los moabitas comienza de manera controvertida y marcada por eventos oscuros. Después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Lot, sobrino de Abraham, buscó refugio en una cueva en las montañas, creyendo ser uno de los últimos sobrevivientes de la humanidad. En este aislamiento, sus hijas, temiendo la extinción de su linaje, embriagaron a Lot y tuvieron relaciones incestuosas con él. De esta unión nacieron Moab y Ben-Amí, los progenitores de los moabitas y los amonitas, respectivamente. Este inicio sombrío moldearía el destino de ambos pueblos, marcándolos con un estigma de origen e influyendo en sus relaciones futuras con los israelitas. El origen incestuoso de los moabitas no solo los separaba moralmente de los israelitas, sino que también creaba una tensión intrínseca entre los dos pueblos. A pesar de ser parientes cercanos, los moabitas descendiendo de Lot y los israelitas de Abraham. Esta relación compleja oscilaba entre la proximidad y el conflicto a lo largo de los siglos. Las narrativas bíblicas capturan esta ambigüedad, retratando a Moab a veces como aliado, a veces como enemigo, reflejando la naturaleza incierta de sus orígenes y su influencia en las interacciones con los israelitas. Esta controversia en torno a su fundación convirtió a los moabitas en un pueblo muchas veces rechazado, visto con desconfianza por los vecinos. Sin embargo, también los obligó a desarrollar una identidad resiliente, buscando formas de prosperar en una región estratégica y fértil, al mismo tiempo que mantenían una independencia tenaz, incluso frente a amenazas externas significativas. La destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra es uno de los eventos más catastróficos registrados en las Escrituras, marcando el fin de civilizaciones profundamente corruptas. Lot, un hombre justo en medio de la decadencia, fue salvado de la aniquilación divina y conducido, junto con su familia, a un lugar seguro. Sin embargo, el temor de que el juicio divino hubiera exterminado a toda la humanidad llevó a Lot y a sus hijas a refugiarse en una cueva, aislándose del mundo. En este escenario de desesperación y soledad, las hijas de Lot concibieron un plan para preservar su linaje. Creyendo que no había más hombres en la tierra con quienes casarse, decidieron embriagar a su padre y concebir hijos con él. Este acto, aunque condenable, era en su visión un intento desesperado de asegurar la continuidad de la familia y, por extensión, de la humanidad. Así nacen Moab y Ben-Amí, sellando el destino de dos pueblos que llegarían a desempeñar papeles significativos en la historia bíblica. El refugio de Lot, que debería ser un lugar de seguridad y preservación, se convirtió en la cuna de un dilema moral profundo. La destrucción de Sodoma y Gomorra y el subsecuente nacimiento de Moab y Ben-Amí simbolizan no solo la fragilidad de la moralidad humana en tiempos de crisis, sino también cómo actos desesperados pueden dar origen a legados duraderos y complicados. La unión incestuosa entre Lot y sus hijas dio origen a Moab y Amón, estableciendo las fundaciones de dos pueblos que tendrían una relación tumultuosa con Israel.
La Biblia relata que Moab, el primogénito, dio origen a los moabitas, mientras que Ben-Amí se convirtió en el antecesor de los amonitas. Estos dos pueblos, aunque nacidos de un acto condenado moralmente, establecieron reinos que, en diferentes momentos, se convirtieron en potencias regionales y adversarios significativos de Israel. La narrativa del nacimiento de Moab y Amón no solo subraya la naturaleza controvertida de sus orígenes, sino que también anticipa los conflictos que surgirían entre sus descendientes y los israelitas. Estas tensiones serían alimentadas por diferencias culturales, religiosas y políticas, además del estigma de su origen. Los moabitas, en particular, eran vistos con desdén por los israelitas, no solo por su origen, sino también por sus prácticas religiosas, que incluían sacrificios humanos y la adoración a dioses extranjeros. A pesar de esto, los moabitas lograron establecerse como un pueblo influyente en la región, utilizando su tierra fértil y sus habilidades comerciales para construir una economía robusta. Esta dualidad, de ser simultáneamente despreciados y temidos, caracterizó la relación de los moabitas con sus vecinos, incluyendo Israel, y ayudó a moldear el curso de la historia en la región. La relación prohibida que dio origen a los moabitas tuvo consecuencias duraderas tanto para ellos como para sus vecinos israelitas. A partir de este nacimiento controvertido, una serie de conflictos y alianzas inestables se desarrollaron, marcando la historia de los dos pueblos. Moab, por un lado, era frecuentemente visto como un pueblo de origen impuro y prácticas religiosas condenables, mientras Israel luchaba por mantener su propia identidad en medio de las influencias culturales de sus vecinos. Los moabitas, en más de una ocasión, fueron tanto aliados como enemigos de Israel. La proximidad geográfica y los lazos de sangre no fueron suficientes para evitar la desconfianza y los conflictos. Estos conflictos fueron exacerbados por la adoración de dioses diferentes, siendo Quemos el principal dios de los moabitas, frecuentemente asociado a prácticas que los israelitas consideraban abominables. Además, la unión incestuosa que dio origen a Moab y Amón siempre estuvo en el trasfondo de estas interacciones, alimentando prejuicios y hostilidades que perduraron por generaciones. Esta relación prohibida no fue solo un incidente aislado, sino un hito que influyó en la dinámica de poder y las percepciones culturales entre estos pueblos por siglos. La tierra de Moab, localizada al este del Mar Muerto, era una región de gran fertilidad y valor estratégico. Situada en una meseta elevada a cerca de 1000 metros sobre el nivel del mar, Moab poseía una geografía que favorecía tanto la agricultura como la defensa militar. Sus tierras fértiles permitieron el desarrollo de una economía basada en el cultivo de cereales y en la viticultura, además de la cría de ganado, lo que hizo de Moab un centro de comercio y una potencia regional en su época. Moab no solo utilizó sus ventajas naturales para prosperar, sino que también estableció conexiones comerciales y culturales con otras regiones, ampliando su influencia. A pesar de su relativo aislamiento, Moab se convirtió en un punto estratégico en el intercambio de bienes y conocimientos entre diferentes pueblos, incluidos los israelitas. Estos intercambios, sin embargo, también generaron tensiones, ya que la prosperidad de Moab a menudo atraía la codicia y la hostilidad de sus vecinos. La posición estratégica de Moab también significaba que estaba constantemente en conflicto con otros pueblos, incluidos Israel. Las disputas por territorio y recursos eran comunes, y Moab frecuentemente se encontraba en una posición de defensa contra invasiones. Sin embargo, la resiliencia y la habilidad de sus líderes permitieron que Moab mantuviera su independencia durante largos periodos, incluso frente a potencias mayores como Israel.
Los primeros encuentros entre moabitas e israelitas fueron marcados por una combinación de cooperación y conflicto. Al ser pueblos vecinos, era inevitable que sus vidas se cruzaran, especialmente durante el período del Éxodo, cuando los israelitas en su viaje hacia la tierra prometida pasaron cerca de las fronteras de Moab. Los moabitas, liderados por el rey Balac, observaron con aprensión el avance de los israelitas, cuya reputación de derrotar poderosos enemigos ya se había extendido. Aunque existía la posibilidad de una convivencia pacífica, la desconfianza mutua y las diferencias culturales y religiosas rápidamente hicieron que esta coexistencia fuera inestable. Moab, celosa de su independencia, veía a los israelitas como una amenaza creciente. Esta tensión llevó a un aumento de las hostilidades, culminando en episodios de conflicto que marcarían profundamente la relación entre los dos pueblos. When you wanna grow your list size, pop up like it's hot, pop up like it's hot, pop up like it's hot. And when you gotta boost your revenue, pop up like it's hot, hey, pop up like it's hot, pop up like it's hot. Pick your favorite template, you can tailor to your brand. They're MailChimp-erific, you're gonna be a fan. MailChimp your marketing with our new customizable pop-ups. Got some good news for your ears. More of that good stuff is coming up. And even better news for your hair. The best hair care is at Sephora. They've got all kinds of products for every kind of hair. From brands like Amika, Kerastase, Day, and K18. You knew where to get great audio. Now, you know where to get great hair care too. Sephora, good news for great hair. Shop hair care now at Sephora.com. It's summer. Time to enjoy long days, lazy nights, and zero cooking. Because Uber Eats has deals all summer long. So, when hunger strikes, don't sweat it. Delicious deals are just a tap away on Uber Eats. Enjoy all your favorite food delivered straight to you. Get Burger King, Subway, Popeyes, and hundreds more local favorites and savor every last bite. Now that sounds like a good summer. Order now on Uber Eats. Terms apply. Product availability varies by region. See app for details. La presencia de los israelitas a las puertas de Moab generó miedo y desconfianza entre los moabitas. Este clima de tensión fue un preludio para las acciones subsecuentes de Balac, quien intentaría encontrar una solución sobrenatural para lo que él veía como una amenaza existencial, marcando el inicio de una relación aún más complicada y a menudo violenta entre Moab e Israel. A lo largo de los años, la relación entre Moab e Israel se caracterizó por una convivencia tensa. En algunos momentos, los dos pueblos lograron coexistir pacíficamente, intercambiando bienes y conocimientos. El comercio entre ellos era vital para ambos, pues Moab poseía recursos agrícolas valiosos, mientras que Israel podía ofrecer productos y habilidades a cambio. Sin embargo, esta convivencia nunca estuvo completamente libre de conflictos. Las tensiones entre los dos pueblos se exacerbaban por disputas territoriales y por la divergencia de creencias religiosas. Los israelitas, que seguían al Dios de Abraham, miraban con desdén la adoración de los moabitas, aquemos y otros dioses paganos. Esta diferencia fundamental generaba desconfianza y a veces llevaba a conflictos abiertos. Además, la proximidad geográfica aumentaba las probabilidades de fricción, especialmente en tiempos de escasez o crisis. Estos conflictos no eran solo militares, sino también culturales y espirituales. Moabitas e israelitas se veían como rivales en muchos aspectos, y esta rivalidad se reflejaba tanto en las batallas en el campo como en los intentos de influenciarse mutuamente cultural y espiritualmente. Esta tensión constante ayudó a moldear la historia de ambos pueblos, con cada lado buscando afirmar su identidad y proteger sus intereses contra el otro.
La religión moabita era una mezcla compleja de creencias cananeas y prácticas propias, con Quemos siendo el principal dios adorado por el pueblo de Moab. Quemos era visto como un dios de la guerra y de la fertilidad, y a él se le ofrecían sacrificios, incluidos en ocasiones extremas sacrificios humanos. La adoración a Quemos estaba profundamente arraigada en la cultura moabita, y sus ceremonias eran frecuentemente grandiosas y rituales llenos de significado para el pueblo. Además de Quemos, los moabitas adoraban otros dioses, como Astoret, la diosa de la fertilidad, y varias divinidades menores asociadas a la naturaleza y a la guerra. Estas prácticas religiosas incluían festivales y rituales dedicados a garantizar la fertilidad de las tierras y la protección en las batallas. La religión en Moab no era solo una cuestión de fe, sino también de identidad nacional, algo que unía al pueblo en tiempos de prosperidad y adversidad. La adoración de estos dioses paganos era vista con horror por los israelitas, quienes consideraban tales prácticas abominables y en directa oposición al culto al Dios de Israel. Esta diferencia religiosa fue una de las principales fuentes de conflicto entre los dos pueblos, con los israelitas frecuentemente condenando a los moabitas por su idolatría e inmoralidad. Esta divergencia espiritual no solo alimentó las hostilidades, sino que también reforzó las divisiones culturales y sociales entre Moab e Israel. Chemosh y Astoret, las principales divinidades del panteón moabita, ocupaban un lugar central en la vida religiosa y cultural de Moab. Chemosh, como el dios de la guerra y de la fertilidad, era frecuentemente invocado antes de las batallas, y sus altares eran lugares de sacrificios importantes, incluyendo en algunos casos sacrificios humanos destinados a garantizar victorias militares. La práctica de tales sacrificios horrorizaba a los israelitas, que veían estas acciones como una ofensa directa al Dios de Israel. Astoret, por otro lado, era la diosa de la fertilidad y de la sexualidad, y su culto estaba ligado a rituales de fertilidad que buscaban garantizar cosechas abundantes y la prosperidad de la comunidad. Los festivales en su honor eran momentos de gran celebración, pero también de prácticas que los israelitas consideraban profundamente inmorales. Estas celebraciones reforzaban la identidad moabita y su separación cultural de los vecinos israelitas. La idolatría en Moab no era solo una cuestión de fe, sino de supervivencia cultural. La adoración a Chemosh y Astoret reflejaba las necesidades y las esperanzas del pueblo moabita, pero también los colocaba en un camino de confrontación inevitable con Israel. Las prácticas religiosas moabitas se convirtieron en un símbolo de la divergencia fundamental entre los dos pueblos, alimentando prejuicios y exacerbando los conflictos que siguieron. A medida que los israelitas avanzaban hacia la tierra prometida, la amenaza que representaban para Moab crecía. Balac, el rey de Moab, estaba profundamente preocupado por el destino de su pueblo. La reputación de los israelitas como conquistadores victoriosos que ya habían derrotado a otros pueblos poderosos causaba temor en Balac, quien sabía que un enfrentamiento directo podría significar la aniquilación de Moab. Buscando una solución para el problema, Balac decidió recurrir a lo sobrenatural. Envió mensajeros para traer a Balaam, un profeta conocido por sus bendiciones y maldiciones eficaces. Balac esperaba que a través de una maldición lanzada por Balaam pudiera debilitar a los israelitas y así salvar a Moab de la destrucción. Sin embargo, el plan de Balac no se desarrolló como esperaba, y su intento de manipular el destino tuvo consecuencias inesperadas. La historia de Balac y Balaam revela la profundidad de la desesperación del rey moabita y la complejidad de las relaciones entre Moab e Israel. Incluso ante una amenaza existencial, Balac intentó utilizar todos los medios posibles, incluido lo sobrenatural, para proteger a su pueblo. Esta acción, sin embargo, resultó inútil,
demostrando que los designios divinos no podían ser alterados por intereses humanos, por más desesperados que fueran. Desesperado por salvar su reino de la creciente amenaza israelita, el rey Balac buscó la ayuda de Balaam, un profeta cuya fama se extendía por la precisión de sus bendiciones y maldiciones. Balac creía que, si lograba convencer a Balaam de maldecir a los israelitas, podría debilitarlos lo suficiente como para garantizar la seguridad de Moab. Para ello, envió mensajeros cargados de regalos y promesas de grandes honores, con la esperanza de persuadir al profeta. Balaam, sin embargo, no era un profeta común. Aunque tentado por las riquezas y el prestigio ofrecidos, sabía que su lealtad debía estar con la voluntad divina. Cuando consultó a Dios sobre la petición de Balac, recibió una clara prohibición. No debía maldecir a los israelitas, pues eran un pueblo bendecido. A pesar de esto, Balaam dudó y su ambición casi lo llevó a traicionar el mandato divino. La consulta sobrenatural entre Balac y Balaam se convirtió en un momento crucial en la narrativa bíblica, destacando la tensión entre el deseo humano y la voluntad divina. Balac, en su determinación de proteger Moab, subestimó el poder y la soberanía de Dios, y su intento de manipular los designios divinos acabó frustrado. La historia sirve como un recordatorio de la futilidad de intentar contradecir la voluntad de Dios, independientemente de las intenciones o de la presión de las circunstancias. A pesar de la insistencia de Balac, Balaam no logró maldecir a los israelitas. En cambio, cada vez que intentaba proferir una ponía en su boca palabras de bendición. Desde una posición elevada, donde podía ver el campamento israelita, palabras que exaltaban la prosperidad y la protección divina sobre el pueblo de Israel, para la creciente frustración de Balac. El rey moabita, que esperaba que las maldiciones debilitaran a sus enemigos, vio sus planes desmoronarse ante la fuerza de las bendiciones pronunciadas por Balaam. Incapaz de manipular el destino de los israelitas, Balac se sintió impotente y traicionado, pero Balaam explicó que solo estaba cumpliendo la voluntad de Dios. El fracaso de Balac en obtener la maldición deseada fue un golpe devastador, no solo para su estrategia militar, sino también para su moral y autoridad como líder. With the Venmo debit card, you can Venmo everything. Your favorite band's merch? You can Venmo this. Or their next show? You can Venmo that. Visit Venmo.me/debit to learn more. The Venmo MasterCard is issued by the Bancorp Bank N.A. pursuant to license by MasterCard International Incorporated. Card may be used everywhere MasterCard is accepted. Venmo purchase restrictions apply. Hey guys, it's CeeDee Lamb, wide receiver for the Dallas Cowboys. I'm partnering with Abercrombie this season to tell you all about their viral denim. All you need to know is denim should fit like this. My jeans need to check a lot of boxes. Fit first, trend second. They need to go with whatever I'm feeling. And Abercrombie Denim has it down. Whether I'm throwing on a tee or putting a whole fit together. Shop Abercrombie Denim in the app, online, and in store. This episode is brought to you by the world's first reposado from Tequila Herradura. Made with slow-cooked, hand-harvested agave sealed into oak barrels and aged 11 months. Before being enjoyed in your glass. Experience the world's first reposado, Tequila Herradura. Please drink responsibly. Responsibility.org. Tequila Herradura. 40% alcohol by volume. Imported by Brown-Forman, Louisville, Kentucky. Herradura is a registered trademark. Copyright 2025 Brown-Forman Corporation. Este episodio reforzó la idea de que los israelitas eran un pueblo elegido y protegido por Dios, y que ninguna fuerza, humana o sobrenatural, podía prevalecer contra ellos sin el permiso divino. Las bendiciones de Balaam, aunque inesperadas, sirvieron como testimonio de la soberanía de Dios sobre todas las naciones y de la inevitabilidad de sus planes, independientemente de los esfuerzos humanos para desviarlos.
Después del fracaso de Balac en maldecir a los israelitas, la relación entre Moab e Israel entró en un nuevo capítulo, marcado por la tentación y la idolatría. Los israelitas, acampados en Sittim, comenzaron a mezclarse con las mujeres moabitas, atraídos por sus prácticas religiosas y culturales. Lo que comenzó como interacciones aparentemente inofensivas, pronto se transformó en un peligroso intercambio cultural que llevó a los israelitas a adorar a Baal Peor, el dios moabita. La adoración a Baal Peor fue un acto de traición a los mandamientos de Dios que exigía la lealtad exclusiva de los israelitas. Al participar en los rituales y sacrificios moabitas, los israelitas se alejaron de sus propias tradiciones y cayeron en la idolatría. Esta transgresión provocó la ira divina, desencadenando una plaga que comenzó a diezmar al pueblo de Israel como castigo por su infidelidad. El episodio en Sittim es emblemático de la continua tentación que los israelitas enfrentaban de desviarse de los caminos de Dios. La atracción por la cultura y la religión moabita, simbolizada por la adoración a Baal Peor, resultó en consecuencias devastadoras, sirviendo como una advertencia para las generaciones futuras sobre los peligros de la idolatría y la desobediencia a Dios. La infidelidad de los israelitas en Sittim no pasó desapercibida por Dios, quien reaccionó con severidad a la apostasía de su pueblo. La adoración a Baal Peor fue vista como una profunda traición y la ira divina se manifestó de forma implacable. Dios ordenó a Moisés que todos los líderes responsables por la transgresión fueran ejecutados, y una plaga mortal comenzó a extenderse por el campamento, matando a miles de israelitas. Este castigo divino fue un recordatorio claro del pacto entre Dios e Israel, un pacto que exigía obediencia absoluta y fidelidad. La plaga que diezmó al pueblo sirvió como una dura lección sobre las consecuencias de la desobediencia y la idolatría. Moisés, junto con los líderes israelitas, tuvo que actuar rápidamente para contener la corrupción espiritual y restaurar la santidad del pueblo. La ira de Dios en Sittim es uno de los momentos más oscuros del viaje de los israelitas hacia la tierra prometida. Ilustra la gravedad con que Dios considera la idolatría y la infidelidad, así como la necesidad constante de vigilancia y devoción por parte de su pueblo. El episodio también refuerza el papel de Moisés como líder y mediador, quien debe guiar al pueblo de vuelta al camino de la obediencia y la fe. En medio de la calamidad que azotaba el campamento israelita, un acto de celo por la santidad de Dios puso fin a la plaga. Fineas, nieto de Aarón, tomó una lanza en sus manos y al ver a un israelita cometiendo un acto de idolatría pública con una mujer madianita, atravesó a ambos, interrumpiendo el pecado y apaciguando la ira divina. Este acto decisivo de Fineas no solo detuvo la plaga, sino que también fue reconocido por Dios como un gesto de extrema lealtad y celo por la santidad del pueblo. El acto de Fineas fue recompensado por Dios con un pacto de paz y la promesa de un sacerdocio perpetuo para su descendencia. Se convirtió en un ejemplo de cómo la defensa de la santidad divina puede traer salvación y restaurar el orden entre el pueblo de Dios. A través de su acción, Fineas demostró que, incluso en tiempos de gran pecado y juicio, la fidelidad a Dios puede redimir y proteger a la comunidad. Este evento marcó el fin de la plaga que había matado a 24,000 israelitas y sirvió como un punto de inflexión para el pueblo de Israel, recordándoles la importancia de la pureza espiritual y la obediencia intransigente a las leyes de Dios. La historia de Fineas permanece como un poderoso ejemplo de cómo la justicia divina puede ser restaurada a través de actos de coraje y fe. Durante un periodo de gran hambre en Israel, una familia de Belén decidió buscar una nueva vida en las tierras de Moab.
Elimelec, junto con su esposa Noemí y sus 2 hijos, Malón y Kelión, dejó su tierra natal con la esperanza de encontrar sustento y prosperidad en un lugar conocido por su fertilidad y abundancia. Moab, aunque históricamente un adversario de Israel, ofrecía la promesa de una nueva oportunidad en medio de la crisis. La llegada de Elimelec y su familia a Moab fue marcada por un período de adaptación e integración en la comunidad local. Sus hijos se casaron con mujeres moabitas, Ruth y Orfa, y la familia parecía estar estableciéndose bien en su nuevo hogar. Sin embargo, la tragedia no tardó en llegar. Primero, Elimelec falleció, seguido por sus 2 hijos, dejando a Noemí desolada y sin herederos. La migración a Moab, que inicialmente parecía una solución para la supervivencia, se transformó en una serie de pérdidas devastadoras para Noemí. Esta jornada de dolor y sufrimiento preparó el escenario para una de las historias más conmovedoras de la Biblia, donde la lealtad, la fe y la redención emergieron de las cenizas de la tragedia. Después de la muerte de su marido e hijos, Noemí se encontró sola en una tierra extranjera, sin apoyo y sin esperanza. Su tristeza era profunda y decidió regresar a Belén, habiendo oído que Dios había bendecido al pueblo de Israel nuevamente con abundancia. Noemí animó a sus nueras, Ruth y Orfa, a quedarse en Moab, donde tendrían una mejor oportunidad de reconstruir sus vidas al casarse nuevamente. Orfa, aunque reticente, siguió el consejo de Noemí y se quedó en Moab. Ruth, sin embargo, se negó a dejar a su suegra, prometiendo quedarse a su lado donde quiera que fuera. Esta decisión de Ruth no fue solo un acto de lealtad, sino también de fe, ya que aceptó al Dios de Israel como su propio Dios. Con esto, Ruth y Noemí partieron juntas hacia Belén, iniciando un nuevo viaje que cambiaría el curso de sus vidas. El viaje de regreso de Noemí a Belén fue un símbolo de esperanza renovada, a pesar de las circunstancias adversas. La historia de su tragedia en Moab y su decisión de volver a su tierra natal, acompañada por Ruth, ilustra la profundidad del vínculo humano y la posibilidad de nuevos comienzos incluso en medio de la desesperación. Esta narrativa establece las bases para la redención y la restauración que seguirán. Ruth, la joven moabita, tomó una decisión que cambió su vida y la de su suegra, Noemí. Al elegir seguir a Noemí de regreso a Belén, Ruth demostró un amor y una fidelidad inquebrantables, abandonando su propia tierra, su pueblo y sus dioses para adoptar la fe y el destino de Israel. Sus palabras, «Donde tú vayas iré yo, donde tú mores, moraré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios», resuenan como uno de los votos más poderosos de compromiso y lealtad en la Biblia. La decisión de Ruth de dejar Moab y seguir a Noemí no fue solo un acto de devoción personal, sino también una demostración de su profunda fe en el Dios de Israel. Al tomar esta decisión, Ruth entró en un nuevo mundo, donde enfrentaría desafíos desconocidos, pero también donde encontraría su propósito divino. Su elección reflejaba un valor raro y una confianza inquebrantable en un futuro que no podía prever, pero en el que creía plenamente. Ruth se convertiría en una figura central en la narrativa bíblica, no solo por su lealtad a Noemí, sino también por su papel en la genealogía del rey David y eventualmente de Jesucristo. Su historia es una prueba de cómo decisiones basadas en el amor, la fidelidad y la fe pueden tener repercusiones que trascienden generaciones, transformando la vida de individuos y la historia de naciones. Al regresar a Belén, This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore.
See for yourself at friskies.com or visit your local store. Get unready with me while I talk about my favorite beauty hack, Colgate Optic White Pro Series toothpaste. This unique formula is powered by hydrogen peroxide, which is the same ingredient dentists use to whiten teeth. It's able to dissolve even those deep-set stains below the surface of your teeth. The best part? Twice daily brushing with Colgate Optic White Pro Series toothpaste gives you a visibly whiter smile in just 3 days. Colgate Optic White. Find it at all major retailers. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Ruth y Noemí enfrentaron la dura realidad de empezar de nuevo en un entorno que, para Ruth, era completamente nuevo. Para sobrevivir, Ruth comenzó a recoger espigas en los campos, una práctica común para los pobres y extranjeros en esa época. Fue durante este trabajo que Ruth llamó la atención de Buz, un hombre rico e influyente, pariente de Elimelech. Buz, al saber de la lealtad de Ruth hacia Noemí, la trató con gran bondad, garantizando su seguridad y proporcionando lo suficiente para sostener a las dos mujeres. Buz, impresionado por la devoción de Ruth y respetando las leyes de Israel sobre el rescate de tierras y linajes, tomó medidas para asegurar que Ruth y Noemí fueran cuidadas. Asumió el papel de redentor, casándose con Ruth y garantizando la continuidad de la línea de Elimelech. Este matrimonio no fue solo una unión entre dos personas, sino también un acto de redención, tanto para Ruth como para Noemí, que vieron sus esperanzas y futuros restaurados. El nuevo comienzo en Belén no solo trajo estabilidad para Ruth y Noemí, sino que también colocó a Ruth en el centro de la historia de Israel. Ella, una moabita, se convirtió en bisabuela del rey David, destacando cómo la gracia y la providencia divina pueden actuar a través de individuos inesperados y en situaciones improbables. La historia de Ruth y Buz es un testimonio del poder del amor redentor y de la fidelidad a Dios. Moab, bajo el liderazgo de Eglón, experimentó un período de ascenso y poder, especialmente a expensas de los israelitas. Eglón, descrito como un rey astuto y despótico, logró someter a Israel e imponer tributos pesados al pueblo, manteniéndolos bajo su dominio durante 18 años. Este periodo de opresión se caracterizó por la explotación de los recursos israelitas, que eran utilizados para enriquecer a Moab y fortalecer el poder de Eglón. Eglón estableció su fortaleza en Jericó, una ciudad que simbolizaba tanto el poder de Moab como la humillación de Israel. La opulencia del palacio de Eglón, adornado con lujos obtenidos a costa del sufrimiento israelita, reflejaba la desigualdad de poder entre los dos pueblos. El reinado de Eglón representaba un tiempo de gran sufrimiento para Israel, que luchaba por soportar la pesada carga de tributos y la pérdida de su libertad. Sin embargo, la ascensión de Eglón sería desafiada por un improbable héroe israelita, cuya valentía y astucia cambiarían el curso de la historia entre Moab e Israel. La era de opresión bajo Eglón fue así un preludio para la liberación y el rescate que estaba por venir, demostrando que incluso en los tiempos más oscuros, la esperanza y la resistencia podían emerger. El reinado tiránico de Eglón sobre Israel llegó a su fin mediante un acto audaz realizado por Ahod, un hombre de la tribu de Benjamín. Ahod, que era zurdo, fue elegido para entregar el tributo anual a Eglón. Sin embargo, tenía un plan secreto: liberar a Israel del yugo moabita. Escondiendo un puñal de 2 filos en su pierna derecha, Ahod logró pasar por la seguridad de Eglón sin ser detectado.
Al tener una audiencia privada con el rey moabita, Ahod aprovechó el momento y con habilidad y precisión apuñaló a Eglón, matándolo instantáneamente. El puñal se hundió tan profundamente que desapareció en el cuerpo del rey. Después del acto, Ahod logró escapar y regresó a Israel, donde convocó al pueblo a levantarse contra Moab. Bajo su liderazgo, los israelitas derrotaron a los moabitas, liberándose de la opresión. La historia de Ahod es un ejemplo de cómo el valor y la estrategia pueden cambiar el destino de una nación. Su acto de valentía no solo trajo libertad a Israel, sino que también demostró que, incluso frente a un poderoso opresor, la astucia y la determinación pueden triunfar. Ahod se convirtió en un héroe nacional y su victoria marcó el comienzo de una nueva era de independencia para Israel. Bajo el reinado de David, Israel se convirtió en una potencia militar en la región, y Moab, que antes había dominado a Israel bajo Eglón, ahora se encontraba del otro lado de la balanza. David, conocido por sus habilidades estratégicas y por su determinación en consolidar el poder de Israel, lanzó una serie de campañas militares para someter a los pueblos vecinos, incluyendo Moab. Las batallas entre Israel y Moab fueron feroces, con David empleando tácticas duras para asegurar la victoria. Midió a los moabitas en líneas, ejecutando 2/3 de ellos y perdonando solo a 1/3 para que sirvieran como vasallos. Este acto de severidad fue tanto una demostración de poder como una medida para garantizar que Moab nunca más se levantara contra Israel. La tierra de Moab fue entonces forzada a pagar tributos a David, sellando su sumisión al reino de Israel. Las campañas de David contra Moab no fueron solo sobre la conquista territorial, sino también sobre el establecimiento de la justicia y el orden. Al someter a Moab, David consolidó su reinado y envió un mensaje claro a otras naciones de que Israel estaba dispuesto a hacer lo necesario para proteger sus intereses y asegurar su soberanía. Esta subyugación tuvo efectos duraderos en la historia de la región, moldeando las relaciones entre Moab e Israel por generaciones. Con la muerte del rey Salomón y la subsecuente división del reino de Israel, Moab vio una oportunidad para recuperar su independencia. Durante el reinado de Salomón, Moab había permanecido subyugada y forzada a pagar tributos. Sin embargo, la debilidad interna de Israel después de la muerte de Salomón permitió que los moabitas, liderados por su rey Mesa, se rebelaran contra el dominio israelita y sacudieran el yugo que había sido impuesto sobre ellos. La revuelta de Moab fue exitosa y lograron restablecer su autonomía, recuperando sus tierras y retomando el control sobre su destino. La independencia de Moab trajo consigo un período de renovación y reconstrucción, con el reino esforzándose por reforzar sus defensas y consolidar su poder en la región. A pesar de la constante amenaza de conflictos con Israel y otras naciones vecinas, Moab se mantuvo firme en su búsqueda de autonomía. Este período de independencia, sin embargo, no fue sin desafíos. Moab tuvo que lidiar con coaliciones hostiles y con intentos de resubjugación, pero la memoria de su resistencia contra Israel alimentó el orgullo y la determinación del pueblo moabita. La recuperación de la independencia de Moab simboliza la persistencia de un pueblo que, a pesar de las adversidades, luchó para mantener su identidad y su libertad. En la búsqueda por preservar su recién conquistada independencia, Moab participó en varias alianzas con otras naciones de la región, como los amonitas y los edomitas. Estas alianzas eran en gran parte formadas en respuesta a las amenazas mutuas que enfrentaban, especialmente de Israel, que continuaba siendo una fuerza significativa en la región. Sin embargo, estas coaliciones no siempre fueron estables o exitosas, y frecuentemente estaban marcadas por traiciones y desconfianzas.
Las alianzas entre Moab y sus vecinos eran formadas tanto por necesidad como por conveniencia. Cuando enfrentaban una amenaza común, como una invasión israelita, estas naciones unían fuerzas para resistir. No obstante, la falta de confianza y los intereses divergentes a menudo minaban la eficacia de estas coaliciones. Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that jiffing good. Get your Jif at Jif.com. Stuck in a lo-fi loop again? Hit shuffle and refresh the everyday with Mentos Gum. Pop a piece and turn that sleepy soundscape into a dance floor. Freshen up your moves with spearmint. Find freedom with Fresh Mint. Get juicy with red fruit lime and tropical. Or choose a different way to refresh the everyday with your favorite. Mentos Gum. Yes to fresh. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/smallsteps. Las traiciones no eran infrecuentes, con naciones abandonando sus alianzas para buscar ganancias individuales o evitar la destrucción total. Estas relaciones complicadas entre Moab y sus vecinos reflejaban la inestabilidad política de la época, donde la lealtad era frecuentemente sacrificada en aras de la supervivencia. La historia de las alianzas y traiciones de Moab destaca la fragilidad de las relaciones diplomáticas y lo rápidamente que podían desintegrarse bajo la presión de la guerra y la conquista. Sin embargo, también subraya la resiliencia de Moab en navegar por estas aguas traicioneras, tratando de mantener su posición en un escenario político volátil. Los profetas Isaías y Jeremías, dos de las figuras más prominentes de la Biblia, destrucción de Moab como resultado de su arrogancia e idolatría. Isaías, en los capítulos 15 y 16 de su libro, describe con detalles vívidos el sufrimiento que caería sobre Moab. Habla de ciudades de gritos de dolor que resonarían por toda la tierra y de una población que, en desesperación, huiría a las montañas solo para encontrar miseria y sufrimiento. Jeremías, en su capítulo 48, también profetizó contra Moab, destacando la caída de sus fortalezas y la humillación de su pueblo. Predijo que las ciudades moabitas serían arrasadas y que sus habitantes serían llevados al exilio. Las profecías de Jeremías eran claras. Moab sufriría las consecuencias de su confianza en ídolos y de su falta de reconocimiento de la soberanía de Dios. El orgullo de Moab, que tantas veces los llevó a desafiar a Israel, sería su ruina. Las profecías de Isaías y Jeremías sirven como una advertencia severa sobre los peligros del orgullo y la idolatría. Subrayan la justicia divina y la inevitabilidad del juicio de Dios sobre las naciones que se desvían de sus caminos. La destrucción de Moab, como predicho por los profetas, es un testimonio de la soberanía de Dios y de su autoridad sobre todos los pueblos, independientemente de su poder o posición. La caída de Moab, según lo profetizado por Isaías y Jeremías, fue un evento devastador que marcó el fin de un reino antaño próspero. La destrucción de sus ciudades y la humillación de su pueblo fueron la culminación de años de orgullo, idolatría y desobediencia a la voluntad divina. Moab, que tantas veces se había mostrado desafiante e independiente, finalmente sucumbió a la justicia divina cumpliendo las palabras de los profetas. La destrucción fue total.
sus fortalezas cayeron, sus campos fueron devastados y el pueblo fue llevado al exilio, dispersándose por tierras extranjeras. El reino de Moab, que una vez floreció en las fértiles planicies al este del Mar Muerto, se convirtió en una sombra de su antiguo yo, un ejemplo sombrío de cómo la prosperidad puede transformarse en ruina cuando la arrogancia y la idolatría toman el lugar de la reverencia a Dios. La caída de Moab es un testimonio de la soberanía de Dios sobre las naciones y de la inexorabilidad de su juicio. Incluso un reino tan arraigado en su identidad y poder no pudo escapar de las consecuencias de sus pecados. La historia de Moab sirve como una advertencia eterna sobre los peligros de apartarse de los caminos de Dios y de la inevitabilidad de su justicia. La historia de Moab ofrece profundas lecciones espirituales que trascienden el tiempo y continúan resonando hasta los días de hoy. El orgullo y la idolatría que caracterizaron al reino de Moab fueron las semillas de su destrucción. Al apartarse de Dios y confiar en sus propias fuerzas e ídolos, los moabitas se pusieron en un camino de autodestrucción que terminó en desastre total. Los profetas Isaías y Jeremías no solo predijeron la caída de Moab, sino que también usaron su historia como un ejemplo para otras naciones y para el propio Israel. Destacaron la importancia de la humildad, de la obediencia a Dios y de la fidelidad a su palabra. La idolatría, por más atractiva que pueda parecer en tiempos de prosperidad, lleva inevitablemente a la ruina, y el orgullo que impide la sumisión a Dios resulta en caída. Estas lecciones espirituales no son exclusivas de Moab, sino aplicables a cualquier nación o individuo que elija ignorar la soberanía de Dios. La historia de Moab es un recordatorio de que, independientemente de cuán poderoso o próspero alguien pueda ser, la verdadera seguridad y paz solo pueden encontrarse en una vida de obediencia y reverencia a Dios. Al mirar la historia de Moab, desde su origen controvertido hasta su destrucción final, somos recordados de la importancia de la humildad y de la fidelidad a Dios en todas las circunstancias. Moab, un reino que podría haber prosperado indefinidamente, cayó porque eligió confiar en su propia fuerza y en sus ídolos, en lugar de someterse a la voluntad divina. Sus tragedias y errores sirven como un poderoso testimonio de los peligros del orgullo y de la autosuficiencia. Sin embargo, incluso en la caída de Moab hay un mensaje de esperanza. La historia de Ruth, la moabita que eligió seguir a Dios y se convirtió en parte de la genealogía de David y por consiguiente de Jesucristo, nos muestra que la redención siempre es posible para aquellos que eligen el camino de la fe y de la lealtad a Dios. La historia de Moab nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, a reconocer nuestras debilidades y a buscar una relación más profunda y sincera con el Creador. Al cerrar esta narrativa, somos recordados de que, mientras la justicia divina es cierta e inevitable, el amor y la misericordia de Dios también están siempre a nuestro alcance. La verdadera grandeza y seguridad están en vivir una vida marcada por la humildad, obediencia y fidelidad a Dios, pues es Él quien tiene el destino de todas las naciones y personas en sus manos.